Ok, buenas tardes a todos. Como ya han estado viendo, pues este día voy a realizar una videoconferencia acerca de las relaciones de proporcionalidad y gráficos. Este es el tema número 2 de física y pues les voy a ir explicando todos los temas que están en el material y cualquier consulta, pues como ya les decía Claudia ahí, las pueden ir haciendo. La dinámica que quiero tomar para esta videoconferencia la quiero ir haciendo un poco interactiva. Entonces, van a haber momentos en los que yo les voy a hacer unas pequeñas preguntas. Espero ustedes me puedan contestar si tienen algún micrófono. No van a ser preguntas muy difíciles. Igual no tengan miedo si van a responder mal o no están seguros. Pues igual este espacio es para aprender todos y para que las cosas nos queden seguras. Entonces, yo les voy a ir haciendo en el transcurso de la presentación unas pequeñas preguntas. Igualmente, si ustedes no tienen algo claro, me pueden ir interrumpiendo, ya como decía Claudia, de manera ordenada, o si no, lo pueden ir haciendo por medio del chat y yo voy respondiendo. Al final de cada subtema voy a tratar de ir dejando pequeños espacios para que ustedes puedan hacer preguntas por medio del micrófono, y si no, como ya les decía, lo pueden hacer por medio del chat. Si yo no lo veo en ese momento, pues ahí me va a indicar Claudia, que es la moderadora, para poder responderles. Así que no se preocupen por eso. Bien, el material que vamos a ver, o el contenido, mejor dicho, que vamos a ver este día, primeramente vamos a ver la proporcionalidad directa, que, que es y a la vez cómo se realiza un gráfico también, que lo vamos a ver un poco antes, ya que esto nos servirá mucho a lo largo de este tema, y no solo en este tema, sino que a lo largo de todo el curso de física. También vamos a ver la proporcionalidad directa, que es las maneras en que se puede representar, cómo se puede identificar una proporcionalidad inversa. Vamos a revisar también las funciones lineales, que aquí veremos cómo identificar una función lineal y su forma de calcular la ecuación de la forma. También vamos a ver la relación potencial. Aquí conoceremos los tipos de gráficos que pueden existir, dependiendo la potencia que tenga, si es positiva, si es negativa, si es raíz, etcétera. Y también cómo calcular la ecuación de la curva, y por supuesto cómo graficar, que también lo vamos a ver. Por último, vamos a ver la relación exponencial, que al igual que la relación potencial, conoceremos los tipos de gráficos que pueden existir dependiendo de la potencia, y que en este caso la potencia va a ser una variable independiente, que igual lo vamos a ver más adelante. También quise agregar un pequeño apartado al finalizar sobre una comparativa de las gráficas de la relación potencial y de la relación exponencial, para que veamos cómo podemos diferenciar una función potencial de una función exponencial, para que se nos sea un poco más fácil este tema, ya que al menos en mi grupo, y disculpen que me adelanté, que se me olvidó presentarme, pues mi nombre es Juan Pablo Romero. Eh, yo pertenezco igualmente a la Universidad de El Salvador, soy estudiante de ingeniería industrial, así que eh, cualquier cosa igual me pueden ir preguntando. Entonces, como les decía, yo estoy a cargo de un grupo y he estado viendo que me han estado preguntando por esta diferencia de la relación potencial y de la relación exponencial, entonces por eso quise agregarlo. Como ya les decía, primeramente vamos a ver cómo construir un gráfico. Entonces, para iniciar, no sé si alguien me podría decir el primer paso, si se lo saben, ¿verdad? O si lo tienen por ahí, el primer paso de cómo construir un gráfico. ¿Qué tengo que hacer primero para construir un gráfico? Pueden habilitar su micrófono igualmente.
Dibujar el plano cartesiano. Los Exacto. datos. Como ya lo decía ahí una aspirante, no alcancé a lograr quién era, y me disculpan, pero sí es dibujar el plano cartesiano. El primer paso es, como ya decía, poner en el eje horizontal la variable independiente y en el vertical la variable dependiente con sus unidades. ¿Qué es esto? Lo que ya decían, dibujar el plano cartesiano. El segundo paso es construir las escalas. En cada eje permita ubicar fácilmente los valores. Para este punto, no es obligatorio utilizar una misma escala en cada eje, sino que se puede usar a conveniencia para ubicar más fácil los valores que se van a plotear. Si pueden ver ustedes aquí en la gráfica que yo les puse como ejemplo, hay unas divisiones que hacen pequeños cuadros. Entonces, si se fijan en el eje X, entre 1 y 2 hay una separación de dos cuadros, a diferencia del eje Y, que entre 1 y 2 hay una separación de un cuadro nada más. Entonces, no es necesario tener la misma, sino que se puede hacer a conveniencia, porque muchas veces tenemos puntos muy disparejos. En el eje tenemos un punto 5, por poner un ejemplo, y en el eje Y un punto 50. Entonces, se imaginan el gran gráfico que nos quedaría. Entonces, se puede ir haciendo la escala a conveniencia también. Como tercer punto es plotear los puntos, ubicando el valor de las variables en los ejes respectivos. Para hacer más fácil la ubicación de los puntos, se puede trazar una línea punta. Podemos hacer un ejemplo fácilmente. Podemos tomar el punto 2,3 y cómo se va a plotear. Primero vamos a trazar ¿ya? Punteada desde el punto 2 en X y la vamos a llevar hacia arriba. Y después hacemos lo mismo, pero horizontalmente en el punto 3 de y lo llevamos horizontalmente en el donde intersecten estas líneas punteadas. Ese va a ser el punto y ya lo ploteamos. Colocamos el punto como pueden ir viendo ahí en la gráfica. Y por último, tenemos trazar la curva siguiendo la tendencia de los puntos ploteados. Para este ejemplo, pues lo he tratado de hacer fácil, solo para que se entienda, por eso hice una gráfica lineal. Sin embargo, en otros gráficos que vamos a ir viendo más adelante, pues van a ser gráficos curveados, y ahí ya se va a necesitar, como dice ahí, seguir la tendencia de estos puntos. Que en el material menciona que se puede utilizar una curva francesa, pero también se puede hacer a mano alzada, o sea, ahí como mejor le parezca a cada uno. Si hace hacer algo formal, ahí sí se tendría que usar una curva francesa. Bien, ahora vamos a pasar al primer tema, que es la proporcionalidad directa entre dos variables. Y nos dice la teoría que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra también se multiplica por el mismo número. ¿Cómo podemos explicar esto un poco más fácil? Ya que quizás esto nos puede confundir un poco, que al multiplicar uno el otro se va a multiplicar, pero ¿por qué? O sea, lo vamos a ver con un pequeño ejemplo que quizás se puede ver a diario. Ya todos sabemos que para que un vehículo pueda caminar necesita de gasolina, pero ¿cuánto puedo recorrer? Eso va a depender de muchos factores, del motor que tenga el vehículo, qué tipo de vehículo sea, el terreno donde yo lo llevo, pero eso ahorita no nos interesa. O sea, ahorita nos vamos a quedar con una situación ideal para poder entender lo que es la proporcionalidad directa y para poder entenderlo muy fácil también. Entonces tenemos este pequeño cuadro donde vemos en la primera columna los galones, que en este caso sería el eje X o la variable X,
Y tenemos también en la segunda columna los kilómetros, que sería la variable dependiente o la variable y. Se ha tomado para este ejemplo que un vehículo puede recorrer 25 kilómetros con un galón que se le ponga de gasolina. Entonces, nos podemos preguntar, ¿por qué los galones de gasolina se toman como variable independiente? O sea, como ya lo decía antes, un vehículo no puede caminar sin gasolina. Es decir, que la cantidad de kilómetros que yo puedo recorrer en un vehículo va a depender de la cantidad de gasolina que yo le ponga. Hay que poner un poco de atención a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos problemas nos va a tocar razonar, porque el problema no nos va a decir cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Entonces nosotros vamos a tener que analizar un poco o ser un poco lógicos. O sea, en este caso, porque sin gasolina yo no puedo caminar, entonces yo dependo de la gasolina. Entonces mi variable independiente es la gasolina y mi variable dependiente son los kilómetros. Y más adelante se lo voy a ir preguntando también, voy a ir haciendo pequeñas preguntas acerca de esto. Entonces, ahora que ya conocemos esto, se tiene que, para poder cumplir lo que dice la teoría, que al multiplicar una variable por un número, la otra se multiplica por ese mismo número, tenemos que encontrar ese número. Pero, ¿qué va a ser ese número? O sea, no es más que la variable de proporcionalidad. ¿Y qué es la variable de proporcionalidad? K, la variable K, que lo podemos ver en el material. Ese número por el cual yo voy a multiplicar es la variable denominada variable constante, perdón, de proporcionalidad y que se representa con una letra K. ¿Cómo la calculamos? Como se puede ver en la ecuación aquí, que la variable, la constante de proporcionalidad va a ser igual a la variable dependiente dividido por la variable independiente. Para el ejemplo que tenemos, esta constante sería los kilómetros que puedo recorrer dividido por los galones de gasolina que yo tengo. Podemos tomar cualquier punto y el resultado tiene que ser el mismo. Si no es el mismo, eso nos quiere decir que no tenemos una proporcionalidad directa en esos puntos. Y aquí podemos tomar, o sea, si dividimos el segundo punto, 50 kilómetros que yo puedo recorrer con 2 galones, dividimos 50 entre 2 y nos queda 25. Si dividimos 75 entre 3 nos queda 25. Si dividimos 100 entre 4 nos queda siempre 25. Es decir, que mi variable de proporcionalidad va a ser 25. Y así lo podemos ir calculando para todos los problemas. Como ya les decía, si no es el mismo valor de la constante de proporcionalidad, esa gráfica o esos puntos que ustedes tengan no van a ser proporcionales directamente. Conociendo lo anterior, ya podemos expresar la ecuación de proporcionalidad, que sería esta que tenemos acá, que y igual a la constante de proporcionalidad por la variable independiente. Esto solo lo calculamos nada más despejando lo que tenemos aquí arriba. Y también, por último, ya podemos representar la gráfica, que nos quedaría así. Para que una gráfica o para que una ecuación sea proporcionalmente directa, tiene que comenzar desde el origen. ¿Qué pasa aquí si yo no le pongo gasolina al vehículo? Yo no puedo recorrer ningún kilómetro. Entonces comenzaría desde el origen. Acá la representación nada más está desde el punto 1, pero si lo alargamos fácilmente nos llega al origen, por lo que les decía. Si no le pongo gasolina al carro no puedo recorrer ningún kilómetro. Bien, y ahora vamos a ver cómo puedo expresar la proporcionalidad directa. Y para eso se tienen 4 formas de expresarlo. Primero, ahí podemos ver que se puede representar de la siguiente manera, como se tiene ahí mediante este signo que está acá, que ese signo representa proporcionalidad. Es decir, mediante ese signo nosotros podemos decir que y es directamente proporcional a x.
Y para el caso del ejemplo que vimos anteriormente, entonces tenemos que los kilómetros son directamente proporcional a los galones que yo le coloque al vehículo. Si no les va quedando claro, me pueden ir preguntando, como les decía al inicio. También se puede representar por medio de la ecuación que ya les presentaba anteriormente, que y es igual a k por x. Ya lo dijimos antes. Y en el ejemplo anterior lo vimos, que la ecuación nace de la fórmula de la proporcionalidad directa. K es igual a y sobre x, yo solo despejo y entonces tengo y igual a k por x. También para los casos de proporcionalidad directa se tiene que cumplir la siguiente condición, que y sub 2 sobre y sub 1 sea igual a x sub 2 sobre x sub 1. Igualmente podemos probar esta condición tomando cualquier punto del ejemplo anterior, que tenemos los kilómetros y los galones. Entonces podemos tomar el punto 2 y 3. Si quieren, regresemos para que veamos acá. Podemos tomar el punto 3 y 4 si quieren y dividimos. Si yo divido y2 sobre y1, como lo tenemos anteriormente, el resultado me va a dar 1.33. Y si yo divido 4 entre 3, el resultado me tiene que dar igual. Es una condición que se tiene que cumplir para que sea proporcionalidad directa también. Y por último, que el gráfico es una recta que pasa por el origen. Ya les decía, y aquí se presenta también el ejemplo anterior. Como les decía, si yo alargo la gráfica fácilmente me va a llegar, porque como ya les decía, si no tengo gasolina, no puedo recorrer. Si yo le pongo un galón de gasolina a mi carro, puedo recorrer 25 kilómetros y así sucesivamente. Entonces es una gráfica y tiene que ser una gráfica siempre que parta del origen y vaya subiendo con la misma proporción. Es decir, que si yo aquí tengo el doble de 0, por poner un ejemplo, aquí tiene que ser el doble de 1. Y así sucesivamente por lo que ya vimos anteriormente. Y vamos a representar todo esto con otro ejemplo. Bien, tenemos que el supervisor de una empresa que fabrica capacitores quiere conocer cuánto va a fabricar en un turno de 8 horas. Si se sabe que una máquina puede fabricar 6.000 capacitores en 2 horas y se mantiene constante, ¿cuánto habrá fabricado a la mitad del turno? A las 6 horas y al final del turno. Esto del final del turno se refiere a 8 horas, porque aquí estamos diciéndole que es en un turno de 8 horas. Para resolver este problema, tenemos primeramente esta tabla, donde se nos muestra la relación de los capacitores y las horas que toma realizarlos. Necesitamos conocer cuántos se realizan, como ya lo veíamos, a las 4 horas, a las 6 horas y a las 8 horas. Entonces, antes que nada, yo me tengo que preguntar, ¿cuál de estas dos es la variable independiente? Que es lo que les decía al inicio, que lo íbamos. Entonces, no sé si alguno me puede decir o tiene alguna idea de cuál puede ser la variable independiente para este problema. Los capacitores. No son los capacitores. Para mí que son las horas. No, son las horas. Sí, las horas, exactamente. ¿Por qué las horas? Porque depende de las horas va a estar generando la cantidad de capacitores. Exactamente. O sea, ya antes les decía que se tenía que analizar y ya me respondieron y efectivamente están en lo correcto. La variable dependiente para este problema son los capacitores. ¿Por qué? Ya me lo decían, porque las máquinas trabajan a una velocidad. Es decir, que usualmente tenemos una máquina que hace 10 piezas por hora, 20 piezas por hora, etcétera, y esa es la velocidad a la que trabaja una máquina. Para este caso, pues es igual. Yo puedo ir haciendo mediciones cada cierto tiempo. O sea, es decir, yo puedo estar en la máquina y puedo programarme.
A la primera hora voy a ver cuántos capacitores hace. A la segunda hora voy a ver cuántos capacitores hace. Entonces lo que yo controlo para este caso son las horas. Y como es lo que yo controlo, se convierte en mi variable independiente. Entonces, en conclusión, lo que ya me decían, los capacitores son mi variable dependiente y las horas son mi variable independiente. Teniendo esto ya definido, nos hace falta encontrar la constante de proporcionalidad para poder ver cuántos capacitores puedo realizar en 4 horas, en 6 horas y en 8 horas. Entonces tenemos la ecuación que ya les mostraba unas láminas atrás, que va a ser la constante de proporcionalidad igual a y, que es mi variable dependiente, sobre x, que es mi variable independiente. Y como dijimos que los capacitores son una variable dependiente, entonces tenemos 6000 sobre 2 y nos da una constante de proporcionalidad de 3000. Si se fijan indirectamente, esta constante de proporcionalidad nos está diciendo que yo puedo realizar 3000 capacitores en una hora. Indirectamente nos lo dice. Entonces, ya sabiendo la variable de la constante de proporcionalidad, únicamente nos queda pues sustituir en la ecuación y encontrar los capacitores que puedo realizar en esos tiempos. ¿Cuál es la ecuación que yo necesito? Ya lo veíamos también anteriormente, que es y igual a k por x. Entonces yo solo sustituyo mi variable de proporcionalidad por 4, que serían las 4 horas, son 12.000 capacitores. 3.000 por 6, que son las 6 horas, 18.000 capacitores. Y 3.000 capacitores por las 8 horas, 24.000 capacitores. Entonces, fácilmente, bueno, si se fijan, esto no es muy complicado y ya tenemos la respuesta. A las 4 horas yo puedo hacer 12.000 capacitores, a las 6 horas puedo hacer 18.000 capacitores y al final del turno la máquina tuvo que haber hecho 24.000 capacitores. Pues bien, prácticamente eso es todo lo de proporcionalidad directa. Si se fijan, no es muy difícil, como les decía, es bastante fácil, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, si algo no le ha quedado claro, yo se los puedo explicar en este momento. Igual pueden habilitar sus micrófonos para preguntarme o lo pueden hacer por medio del chat. Juan Pablo, Ajá, en el ejercicio anterior puedes regresar. sí, claro. Va, Este. No lo veo. Espérame. Sí, en ese. Cuando usted dijo que dividiéramos 3 entre 4, sacamos 1.33, ¿verdad? Ajá, 4 entre 3. A 4 entre 3, va. Y la otra forma que lo dijo, ¿cómo era? ¿De los kilómetros? Sí, o sea, como ya lo explicaba, y se lo voy a poner acá, esta gráfica, esta lámina, perdón, que se tiene que cumplir la siguiente condición. Y sub Ajá. 2 sobre y sub 1 tiene que ser igual a x sub 2 entre x sub 1. Ajá. Entonces, regresando a la lámina anterior, yo tomé estos dos puntos, 3 y 4. Si yo divido, voy a tomar 3 como x sub 1 y 4 como x sub 2. Si yo divido 4 entre 3, por ley tiene que ser igual al resultado de 100 entre 75. Ujú. Si no es igual, como ya les decía, no es proporcionalidad directa. Comprendido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bien, entonces seguimos. Y vamos a seguir con la proporcionalidad inversa entre dos variables. Aquí hay varias diferencias con respecto a la proporcionalidad directa. Y la teoría nos dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese número. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto?
para comenzar, quiere decir que la gráfica ya no será positiva, sino que o sea, ya no irá hacia arriba, sino que al contrario, irá hacia abajo. ¿Por qué? Porque no se va a estar multiplicando la otra variable, sino que se va a estar dividiendo. Por ende, la gráfica va a tender a ir hacia abajo. Podemos ver igualmente varios ejemplos de la vida diaria. Tenemos primero que a mayor velocidad, menor será el tiempo que nos tardemos en llegar a un lugar. Si nosotros vamos conduciendo, no va a ser lo mismo que vayamos a 50 km por hora que vayamos a 100 km por hora. Nos tardaríamos la mitad del tiempo. Otro ejemplo es que entre más trabajadores tengamos, menos tiempo nos tardaremos en realizar una tarea. Es lógico, o sea, vamos a tener más gente que esté trabajando, más tiempo de trabajo. También que entre más caudal haya en un chorro, menos tiempo nos tardaremos en llenar un depósito. El caudal, para los que no saben, es la velocidad con la que sale el agua del chorro. O sea, entre más fuerte yo tengo el chorro, menos me voy a tardar en llenar algún depósito. Y así podemos ir viendo también muchos otros ejemplos. Ahora bien, sabiendo lo que nos dice la teoría, igual si no nos ha quedado un poco claro cómo es eso de que al multiplicar una de las variables por un número, la otra tiene que quedar dividida, ya lo vamos a ir viendo también. Igualmente quiero mostrarles esto con un ejemplo. Ya mencionábamos que uno de los ejemplos era que a mayor cantidad de trabajadores tengamos, menor será el tiempo que tardemos en una tarea. Y este ejemplo va enfocado precisamente en eso. Entonces tenemos para este ejemplo que un ingeniero quería saber el tiempo en días que se tardaba en construir un edificio, por lo que hizo los cálculos y los datos le quedaron de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta tabla? Entonces, primeramente podemos ver en esta gráfica que si yo cuento con 10 trabajadores, voy a tardar en hacer el edificio 336 días. Y aquí, si se fijan, la variable independiente ya no es el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí yo sí ya puedo controlar a los trabajadores o a los obreros. O sea, yo sí puedo contratar 1, 2, 500, 600 o la cantidad de trabajadores que yo quiera. Entonces, por eso ya mi variable independiente pasa a ser los obreros, porque es lo que yo puedo controlar. Bien, entonces, igualmente, podemos ver que si al multiplicar una de las variables por un número, la otra va a quedar dividida entre ese número. Como así, si se fijan acá, 20 es el doble de 10. Y si hacen el cálculo, 168 es la mitad de 336. O sea, yo duplico la cantidad de obreros y me disminuye a la mitad la cantidad de días. Yo multiplico aquí ese número y lo divido aquí ese mismo número. Eso es lo que nos presenta la proporcionalidad inversa. Entonces, o sea, si tenemos el doble del recurso, nos tardaremos la mitad del tiempo. O si tenemos el triple del recurso, nos tardaremos un tercio de la cantidad del tiempo, que 112 es un tercio de 336. Ese número queda dividido en la otra variable. Entonces, aquí tenemos que encontrar también ese número. ¿Y cuál es ese número? Igualmente es la constante de proporcionalidad, que también es representada por K. ¿Cuál es la diferencia acá? Que esta constante de proporcionalidad va a ser igual al producto de las variables. Es decir, la variable independiente multiplicada por la variable dependiente. Para el caso que vimos en este cuadro, sería la cantidad de obreros multiplicado por los días que se tardan en realizar el edificio. Y la ecuación de proporcionalidad inversa es la variable dependiente. Es igual a la constante de proporcionalidad
dividido por la variable independiente, que esta ya sería la ecuación que nos quedaría. La variable independiente igual a k sobre x. Una diferencia también de esta proporcionalidad con respecto a la proporcionalidad directa es que el gráfico ya no va a ser lineal, sino que acá se convierte en una hipérbola. Prácticamente ya va curveada. Entonces, aquí igualmente vemos cómo se puede expresar la proporcionalidad inversa, y al igual que la proporcionalidad anterior se puede representar por 4 formas. Primeramente, que se puede representar acá y es indirectamente proporcional a x. ¿Por qué indirectamente? Porque acá tenemos 1 sobre x, que también se puede decir que y es directamente proporcional a 1 sobre x, pero es mejor llamarlo de la otra forma. Y acá tenemos, para el caso de los obreros, del ejemplo anterior sería obreros, los obreros son indirectamente, inversamente proporcionales a los días. Esa es una forma de representarlo. También se puede representar por medio de la ecuación que ya veíamos anteriormente, y es igual a k sobre x. Se tiene que cumplir también la condición que ya se veía para la proporcionalidad directa. Esta sí es la misma, que y2 sobre y1 es igual a x2 sobre x1. Y en el ejemplo que yo les presentaba, si se fijaban, esta condición era 2. Que yo les decía, el doble de los obreros la mitad del tiempo, el triple de los obreros un tercio del tiempo. Entonces esta condición nos daría 2. El gráfico es una hipérbola equilátera, que es lo que ya les decía también. Será negativa, irá hacia abajo e tenderá a ser una hipérbola, es decir, un poco curveada también. Vamos a ver otro ejemplo acerca de esto, y nos dice el ejemplo que a partir de la siguiente tabla de datos determina el tipo de proporcionalidad y la ecuación que relaciona x con y. Bien, vamos a tomar aquí esta tabla y nos dice que la variable x, tenemos acá los datos 2, 1, 0.5 y 0.25. Y tenemos la variable y 0.25, 0.5, 1, 2. Si se fijan, acá se reduce a la mitad, pero este se duplica. Esto se reduce a la mitad, pero este se duplica. Si vemos estos dos, este se reduce a la cuarta parte, pero este se cuadruplica. Entonces se cumple la condición que yo una variable la multiplico por un número y la otra queda dividida por ese número. Por tanto, yo puedo decir que esta es una proporcionalidad inversa. Para determinar la ecuación, como ya les decía, tenemos que calcular la constante de proporcionalidad, que es el producto de las variables. Entonces tenemos, aquí yo he tomado el primer punto, que sería 2 en x, 0.25 en y. Los multiplicamos y nos queda una constante de proporcionalidad de 0.50. Si nosotros probamos con cualquier otro punto, nos va a dar también esta misma proporcionalidad inversa. Esta misma constante de proporcionalidad, perdón. Si no me lo da, como ya les decía, no es proporcionalidad inversa. Entonces, ya teniendo este resultado, tenemos primero lo que ya habíamos visto, que es una proporcionalidad inversa, o que esta tabla de datos es inversamente proporcional. Y segundo, la ecuación que relaciona las variables nos quedaría entonces y es igual a k sobre x, y que es k 0.5. Entonces y es igual a 0.5 sobre x. No sé si alguno tiene alguna pregunta acerca de esto. Yo tengo una pregunta. Ajá. Solo no me quedó claro cómo es que podemos identificar en esa tabla que es inversamente proporcional. Eso fue lo único. Ok, como les decía, si te fijas en esta tabla, tenemos el primer punto 2, el segundo punto 1, el tercer punto 5, punto 25, y para allá tenemos punto 25, punto 5, 1 y 2. Si te fijas, entre el primer punto y el segundo, se divide entre 2, es decir, yo tengo la mitad de 2 es 1. Y para el caso de la otra variable, que sería y, estos puntos
se duplican. Punto 5 es el doble de punto 25. Y lo que nos dice la teoría es, si yo divido una variable por un número, la otra variable se va a multiplicar por ese mismo número. Y aquí en este caso, como yo dividí entre 2, entonces esta se multiplica por 2. Ya, gracias. O sea que prácticamente sería que están realizando operaciones contrarias. Gracias. Sí, eso sería prácticamente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues vamos a ir... Juan Pablo, Ajá. o sea que digamos, la fórmula K es igual a Y por X, más que todo es comprobar la variable que se está teniendo en todo el ejercicio, o en toda la tabla, digámoslo así. Sí, exacto, pero igualmente, eso lo tenés que calcular porque para ver cuál es esa constante por la que nos va a dar la variable dependiente, porque acá este problema ya nos da la tabla, pero ¿qué tal si el ejercicio solo nos da el primer punto y nos dice, si tengo estos puntos en X, ¿cuáles son los puntos en Y? Entonces ahí sí yo necesito la variable K para poder encontrar estos puntos. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos y ahora vamos a ver las funciones lineales de la forma y es igual a b más mx. Este tipo de función realmente es muy fácil, tanto para identificar, para graficar y para encontrar la ecuación que relaciona las variables. Como bien lo dice la lámina, es una función muy parecida a la proporcionalidad directa, con la diferencia que esta no pasa por el origen, sino que pasa por un punto B que se sitúa en el eje Y. Este punto B va a ser cuando X sea 0, es decir, si aquí X queda 0, si se fijan, Y quedaría igual a B. Entonces es ese punto. Si B, por poner un ejemplo, vale 2, entonces cuando X sea 0, Y va a ser 2 y mi gráfica va a comenzar en el punto 0,2. Es por eso que nunca va a comenzar en el origen. Y si comienza por el origen, entonces se vuelve en una proporcionalidad directa. Ya no sería una función lineal. Como podemos ver acá, la pendiente se calcula con la diferencia de y final menos y inicial, dividido por x final menos x inicial. Lo que nos indica esta pendiente es la proporcionalidad que existe entre las variables. Ya que si quitamos el intercepto de la ecuación, como ya les decía, nos queda una proporcionalidad directa. Entonces, prácticamente m, para que se entienda fácil, prácticamente m sería como k en el caso de la proporcionalidad directa, que es el número por el que vamos a multiplicar la variable y que nos va a ir incrementando en ese mismo valor. Si es 2, me va a ir incrementando a una razón de 2, pero no partiendo del origen, como ya les decía. Esa es la diferencia que tiene con la proporcionalidad directa. Y para encontrar b, acá les puse la ecuación que sería y sub 2 menos m por x2. ¿Por qué nos queda esta ecuación? Porque x comenzaría en 0, perdón. x1 comenzaría en 0. Y si x1 comienza en 0, entonces este se vuelve en b. Y al despejar esta ecuación nos queda la forma que tenemos acá. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que quede un poco más claro también. Y precisamente aquí está el ejemplo, que en un laboratorio se determinó que la distancia recorrida por un cuerpo a medida que transcurre el tiempo está dada por la tabla que se muestra abajo. A partir de estos datos, dice que construye la gráfica, calcule la pendiente y determine la ecuación de la recta. Entonces,
para este ejemplo, tenemos, al construir la gráfica, primeramente, antes que nada, si nosotros no logramos identificar una función por medio de la tabla, tenemos que construir la gráfica. Yo les recomiendo que siempre construyan la gráfica para asegurarse. Entonces, primeramente se construye la gráfica y al plotear los puntos, hacer todos los pasos que vimos al inicio, pues nos queda de esta forma. Por cómo está la gráfica ya sabemos que no es proporcionalidad directa, porque no nos podemos ir a cero directamente. Igualmente, aquí a simple vista en la tabla se puede ver que no va a comenzar en el origen. Por tanto, ya teniendo la tabla, podemos saber que es una función lineal. ¿Qué pasa si yo no quiero ver que, o si yo no quiero hacer la gráfica? Entonces veo la tabla y si se fijan, acá los valores van subiendo de 10 en 10. Eso quiere decir que va a ir subiendo a la misma razón y por tanto se vuelve una función lineal. Bien, teniendo la gráfica dice que calculemos la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Ya les decía anteriormente cómo se calcula. Yo aquí he tomado los últimos 2 puntos para que se pueda ir viendo, para ir variando un poco también. Entonces tomo mi variable dependiente, que acá igualmente no lo vimos, pero acá la variable independiente vuelve a ser el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Si analizamos el inicio, nos dice, en un laboratorio se determinó que la distancia recorrida por un cuerpo, a medida que transcurre el tiempo, está dada por la tabla que se muestra abajo. A medida que se cumple el tiempo, o sea, igualmente, yo puedo ir viendo el tiempo y en esa función, o sea, yo puedo ir controlando el tiempo para ver cuántos metros ha avanzado ese cuerpo. O sea, lo que yo puedo controlar es mi variable independiente y por eso se vuelve en los segundos. Que acá sería tiempo, acá está mal esto, sería t. Entonces, si yo tomo los últimos 2 puntos, tengo que mi variable independiente es 58 menos 48 sobre 10 menos 8. Si hacemos la fórmula, si la calculamos, nos quedaría una pendiente de 5. Esta pendiente es la razón a la que va a ir aumentando la gráfica. Y bueno, acá tenemos 58 menos 48, 10, y 10 menos 8, 5. Entonces 10 entre 2, perdón, 10 menos 8, 2. Entonces 10 entre 2 nos queda una pendiente de 5. Y tenemos por último que determinemos la ecuación de la recta. ¿Cómo determinamos la ecuación de la recta? Primero hay que calcular b, que es lo que les decía. Y acá yo lo hice un poco más gráfico, lo de ir despejando y todo eso. Para poder encontrar b, como ya les decía, tiene que ser el punto en el que x sea 0. Entonces si yo tengo 18, que acá tomé el primer punto, para poder tomar el anterior, que sería con x igual a 0, 18 menos y, porque este no lo conozco, sobre 2, que es x, cuando x sea 0, es decir, 0 menos 0. Y la pendiente, como ya la conocemos, va a ser igual a 5. Si yo despejo, el 2 pasaría a multiplicar y nos quedaría 10 igual a 18 menos y. Al despejar esto también nos quedaría que 10 menos 18 es igual a menos y. Lo multiplicamos todo por menos 1 y entonces nos queda un y igual a 8. Y como ya les decía, para ese punto y se convierte en b. Entonces tenemos, o mejor dicho, ¿dónde va a comenzar la gráfica? En 8. Y por eso b es igual a 8. Y por último entonces nos quedaría la ecuación igual a y. Y es igual a 8 más 5x. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto.
Solo en qué ecuación se sustituyó eso que está 5 igual 18 menos y sobre 2 menos 0. Es en la misma ecuación para encontrar la pendiente. Sí, es en la misma ecuación para encontrar la pendiente, correcto. Acá lo tenemos. Y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Con la única diferencia que esto va a ser cuando x sea 0. Entonces, por tanto, este x sub 1 se convierte en 0. Y ya de acá yo solo despejo. Y me queda esta ecuación que tengo acá. Pero sí, se sustituye y se despeja de la ecuación de la pendiente. Ok, Juan gracias. Pablo. Ajá. ¿Y por qué x1, perdón, es 0? O sea, ya lo da digamos, el parámetro o así tiene que ser siempre. No, no tiene que ser siempre, es lo que yo les decía, que para determinar una ecuación lineal, ahí sí tenemos que calcular b. Quiero ver, acá está, de la forma y igual b más mx. Entonces, como lo dice acá la teoría, es con la diferencia entre la proporcionalidad directa y la función lineal. Es que este tipo no pasa por el origen, sino que comienza por un punto en B. O sea, la proporcionalidad directa comienza a 0,0, la función lineal va a comenzar 0,b. No sé si me entendés. Entonces, este b yo lo voy a encontrar, pero solo cuando sepa que es una función lineal. Que como ya les decía, se puede, lo vamos a ver más fácilmente construyendo el gráfico. No sé si quedó claro. Fíjate que sí me cuesta comprenderte esa parte porque, o sea, como me decís, es b, y entonces b siempre va a tomar el valor de 0, entonces. No, fíjate que si tenés una línea recta que va hacia arriba, solo pueden haber dos casos, o que sea Ajá, proporcionalidad directa o que sea función lineal. ajá, Entonces, si comienza desde el origen, esta gráfica recta que va hacia arriba es proporcionalidad directa. Si no comienza desde el origen, entonces es una función lineal, que es donde debemos encontrar b. Si tenemos esta gráfica, como te digo, solo hay dos posibles opciones. Entonces no siempre va a comenzar desde el origen. Y eso lo vamos a determinar por medio de esta ecuación. Si aquí esta nos hubiera dado 0, quiere decir que es una proporcionalidad directa y no una función lineal. Y vos lo puedes comprobar si no estás seguro. O sea, si los puntos que te da la gráfica o la tabla no te dejan claro si comienza o no en el origen, lo puedes comprobar mediante esta ecuación para determinar b, y ahí puedes ver si te queda 0, entonces decís, es una proporcionalidad directa, y si no te queda 0, entonces es una función lineal. ya. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una duda Ujú. con respecto a la ecuación que tiene la pendiente y luego tiene 18 menos y sobre 2 menos 0. En ese caso dijo que no se conocía el valor de y sub 1 y por eso había quedado y. Sí, en ese caso, sí, yo lo puse como y para que vieran de dónde nace la constante b que nosotros queremos determinar. Porque como les decía, ese b va a ser cuando x sea 0. O sea, yo lo que quise representar con esta y es un punto anterior a este 2,18. Que acá yo voy a tener 0 en x, pero yo no sé cuánto voy a tener en y. Y al final ese Y, y va a ser b. y eso será en todos los casos que no se
no se sabrá cuánto será Y o solamente hay un caso especial. Eso va a depender del problema, o sea, hay algunos ejercicios que sí ya claramente dan X pero y por poner un ejemplo 5 ya no se va a tener que hacer todo este procedimiento, ya vamos a saber que B es igual a 5, pero en caso no te lo dé el problema, ahí sí vamos a tener que realizar esa ecuación, o sea, no hay casos específicos sino dependiendo del problema. Ok, gracias. Ok. Te Buenas, preguntan que, solo permíteme, te preguntan que por qué pusiste 18 menos Y sobre 2 menos 0. Ajá. Eso te preguntan que por qué es 18 menos Y sobre 2 menos 0. Por eso, o sea, es lo que estaba diciendo. Yo aquí tengo para hacer la gráfica, la ecuación, perdón, de la pendiente, yo necesito un punto 1 y un punto 2. Acá lo podemos ver arriba. Y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Entonces yo para este caso tomé 2,0 como punto 2 y arriba tomé un punto 1 como 0, y porque no conozco el valor. Pero sí sé que para encontrar b obligatoriamente va a ser que x sea 0. Entonces por eso tomé esto que está acá, 18 menos y sobre 2 menos 0. No sé si queda un poco más claro. buenas, yo tengo una duda. ¿La Ujú. ecuación lineal puede empezar desde cero o siempre tiene que empezar desde un número delante de cero? Eh, no puede comenzar desde 0, siempre tiene que comenzar arriba de 0. Por lo que ya les decía, si comienza en el origen, en el punto 0,0, va a ser una proporcionalidad directa, ya no va a ser función lineal. Si comienza en un punto arriba de 0, pero en y, va a ser una función lineal. Gracias. Otra pregunta. Bien, si no, avanzamos. Que de Creo, dónde sale el 5 y el 2, te preguntan. Yo no entiendo ajá. dónde sale el 5 y el 2, dice. Ok, el 5 es la pendiente que encontramos acá. Como ya les decía, la ecuación que hemos tomado es la de la pendiente. Entonces, en el literal B yo ya encontré la pendiente, ya sé que mi pendiente es 5. Entonces acá tenemos M, aquí podríamos poner M, es igual a 5, por eso pongo el 5. El 2, ¿de dónde sale? La ecuación de la pendiente nos dice y sub 2, perdón, menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, que es este punto que está acá. Entonces el 2 que yo tengo acá es el de este punto, de x. Muchas gracias, profe. Bien, ahora si seguimos, creo que con lo que más les cuesta a todos, primero vamos a ver, esto no es difícil realmente, o sea, ya comprendiéndolo no es nada difícil. Primero vamos a ver la relación potencial. Tenemos que saber antes que nada que esta relación puede expresarse por medio de proporcionalidad y se puede decir que y es directamente proporcional a x elevado a la n, parecido a la función, a la proporcionalidad directa, pero elevado a la n. Por lo que la ecuación de la proporción es y igual a k, que es una constante de proporcionalidad, por x elevado a la n. Si se fijan, si n es 1, nos queda la ecuación de la proporcionalidad directa.
así de fácil. Pero como es elevado a si es arriba de 1, ya no va a ser así, o si es abajo de 1, ahorita vamos a ver eso. Y precisamente lo vamos a ver por medio de los 4 casos que existen para la relación potencial, que en realidad son 5, pero una no la vamos a ver, porque es cuando n sea 0, que en ese caso va a ser una función lineal, va a ser una línea recta nada más, entonces por eso no vamos a ver. Primero tenemos cuando n es igual a 1, que es lo que les decía. Si se fijan, ¿qué forma toma la gráfica? La proporcionalidad directa. Parte desde el origen y es una línea recta hacia arriba. Por tanto, es proporcionalidad directa. En este caso, o sea, ya les decía que toma la forma de la proporcionalidad directa. Luego tenemos el segundo caso, cuando n sea mayor que 1. Para este caso, la gráfica va a tomar una curva hacia arriba. Esta es la forma más común que vamos a ver en la relación potencial. Es una curva hacia arriba. Si se fijan acá, mayor que 1. El tercer caso nos muestra la gráfica cuando n sea mayor que 0, pero menor que 1. Si se fijan, esta va a tomar esta forma. Cuando sea mayor que 0, pero menor que 1, normalmente lo vamos a ver en forma de raíz, ya sea cuadrada, cúbica, lo que sea, pero lo vamos a ver en forma de raíz. Es decir, x elevado a la raíz de algo, o a la raíz cuadrada ¿de qué? De 2, o de un medio. Entonces, así lo vamos a ir, porque la raíz es lo que ya precisamente decía el compañero ahí, un medio. Es como que lo estemos elevando a un medio. Y por último, tenemos el caso cuando n sea menor que 1. Que para este caso va a comenzar en un punto del eje Y va a ir disminuyendo, pero nunca va a tocar el eje X. Va a tender hasta el infinito. Entonces, estas 4 formas son las que va a poder tomar una gráfica de la relación potencial. Cualquiera de estas 4 formas. Si ustedes hacen un problema y ven una de estas formas, fácilmente pueden decir, es una relación potencial. Y ya lo contestan si se los piden, o ya pueden guiarse para ver qué ecuación van a utilizar. Entonces, sabiendo esto, vamos a determinar la constante n y la constante k, que es para poder encontrar la relación. Y tenemos, primero, que tiene que cumplir, si se fijan, es parecido a la proporcionalidad directa. Tiene que cumplir la condición que y sub 1 sobre x sub 1 elevado a la n sea igual a y sub 2 sobre x sub 2 elevado a la n también. Parecido a la proporcionalidad directa, con la diferencia que x va elevado al cuadrado. Entonces acá si pasamos las x a un lado, las y al otro lado, nos queda y sub 2 sobre y sub 1 igual a x sub 2 sobre x sub 1, todo eso elevado a la n. ¿Cómo despejamos n? Con logaritmo. Creo que eso no sé si ya lo vieron o lo van a ver en matemáticas. Lo despejamos con logaritmo y ya tenemos la ecuación para poder calcular n. Y para calcular k, eso es fácil, solamente tomamos la ecuación de la relación potencial y despejamos k. Y como nos quedaría que k es igual a y sobre x a la n. Si se fijan, no es nada complicado. Parecido a la proporcionalidad directa, con la diferencia que va elevado a la n. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí se va a explicar un poco mejor. El ejemplo nos dice que se ha determinado la distancia que recorre un cuerpo que cae desde cierta altura a partir del reposo en función del tiempo transcurrido. Los resultados se muestran en la tabla de abajo, que ya lo vamos a ver. Nos pide graficar los datos y determinar la ecuación que relaciona las variables. Primero, para esto tenemos que ver cómo se ve la tabla. Tenemos todos los puntos que se tomaron de acuerdo a las mediciones que se hicieron,
Igual, aquí quisiera que alguien me dijera cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La Es la altura. independiente. ¿Cómo? La altura es la independiente. Exacto. Y ya el ejemplo nos lo dice, en función del tiempo transcurrido. Entonces, el, por eso es... Perdón. Realmente la altura no es la variable independiente, es el tiempo. Aquí yo me había confundido también un poco. ¿Y por qué el tiempo? La distancia que recorre un cuerpo que cae desde cierta altura a partir del reposo. O sea, si yo tiro desde el techo una piedra, yo no puedo irla deteniendo a cierta distancia para ver cuánto tiempo ha transcurrido. O sea, sí puedo, pero, o sea, es más difícil. Entonces, yo digo, pongo, qué sé yo, una regla para que se lo vayan imaginando. Tiro la piedra, yo digo, quiero ver al 1.5 segundos y ya lo veo, quiero ver al 2 segundos, entonces yo voy controlando el tiempo y por eso el tiempo es mi variable independiente. Y también no sé si alguien me puede decir qué tipo de los 4 casos que vimos anteriormente, qué tipo va a tomar esta gráfica, mayor que 1, menor que 1, igual a 1. Esto lo podemos ver fácilmente. Si vemos acá nuestra variable dependiente, si se fijan, va subiendo, va tomando valores positivos. O sea, esto fácilmente nos dice que va a ser una función o que va a ser una gráfica hacia arriba. El valor de n va a ser mayor que 1. Fácilmente lo podemos ver así. Si aquí yo tuviera estos valores invertidos, comenzara de 122 hacia arriba, va disminuyendo. Entonces va a ser una función de un n de menor que 1 y así lo podemos ver fácilmente, pero igual lo graficamos para estar seguros. Al graficarlos toma esta forma para comprobar que es mayor que 1. Ahora solo nos queda calcular las constantes para que relacionan las variables. Como ya les decía, n es igual al logaritmo de y sub 2 sobre y sub 1 sobre logaritmo de x sub 2 sobre x sub 1, que ya vimos anteriormente donde nace esta ecuación. Sustituimos los datos. Aquí pueden tomar cualquier dato de la tabla, yo he tomado el primero y el segundo. Entonces sustituimos y nos queda logaritmo de 19.6, que sería el punto 2, sobre 11, el punto 1 de y, dividido por el logaritmo de 2, que sería el punto x, sobre 1.5, el punto 1 de x también. Al realizar esta ecuación en la calculadora nos da un n igual a 2. Es decir, que la potencia de esta función va a ser igual a 2. Y ahora solamente calculamos k. Como ya les decía, solo tenemos que despejar la variable, la ecuación de la forma y sustituimos los datos. Tomamos cualquier punto. Yo aquí tomé el tercer punto para tomar uno diferente. Y nos queda y, que para el tercer punto es 30.6 sobre 2.5 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque n es igual a 2, como ya lo determinamos. Y nos da un k igual a 4.9, una constante de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Solamente la planteamos y nos quedaría que y es igual a 4.9 por x al cuadrado. No sé si a alguien no le queda claro todo esto o alguna duda. Lo del logaritmo siempre lo haríamos en la calculadora. Si lo pueden hacer manualmente, no hay ningún problema.
también se puede hacer. De hecho, si les ponen un problema así en el examen, ahí creo que no les dejan usar calculadora, no recuerdo la verdad, pero creo que no dejan. O sea, todo esto va relacionado también con el curso de matemática que se está realizando. Está bien, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Todo quedó claro? Juan Pablo, y al Ajá. final del resultado de y es igual a 4.9x elevado al cuadrado, siempre Ujú. va a ser así, digamos, el resultado elevado a la n. Sí, siempre elevado a la n. Esta función, por eso es que al inicio yo les ponía de la forma, relación potencial de la forma y igual a kx elevado a la n, porque siempre, al menos esta relación potencial siempre va a tomar esa forma, elevado a la n. Gracias. Ok, otra pregunta, si no pasamos al último tema. ¿Nadie más? Bien, entonces pasamos a la relación exponencial de la forma y igual a por c elevado a la bx. Ya es el último tema que vamos a ver y para esto nos dice la teoría que algunos fenómenos tienen un ritmo de variación que cambia de forma proporcional a su cantidad presente. Usualmente tienen un rápido crecimiento o decrecimiento. En términos generales, la función exponencial se representa como una base fija elevada a una potencia variable. Una potencia variable que en este caso va a ser x. O sea, este enunciado ya nos da unas palabras claves para diferenciar estas gráficas con las potenciales. Si se fijan, aquí dice usualmente tienen un rápido crecimiento o decrecimiento, algo que no tienen las potenciales. Igual, eso ya lo vamos a ver después de este tema, las diferencias, pero ahí ya nos da una clave de la diferencia entre la potencial y la exponencial. Y para esto solo pueden existir dos casos, crecientes y decrecientes. Las crecientes se van a dar cuando la constante b sea mayor que 0 y las decrecientes cuando la constante b sea menor que 0. Eso sí, al igual que la función exponencial, esta función, si es decreciente, nunca va a tocar el eje x. Siempre va a tender al infinito. Siempre. Bien, ¿y cómo calculamos las constantes? Profesor, Sí. ¿podría repetir cuándo es creciente y cuándo es decreciente, por favor? La creciente va a ser cuando la constante b, porque acá vemos, tiene una forma de y igual a por c elevado a la bx. Cuando esta constante b, que está elevada, sea positiva, va a ser creciente. Cuando esta constante b sea negativa, va a ser decreciente. Muchísimas gracias. Ok. Seguimos que para calcular las variables, primeramente vamos a calcular vamos a transformar, mejor dicho, dos constantes en una. D, que sería en este caso D, ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a determinar las constantes A y la constante D. Y nos queda tenemos también que una condición que siempre nos tiene que cumplir es que y sub 2 sobre y sub 1 sea igual a por c elevado a la bx2 sobre a por c elevado a la bx1. Siempre nos tiene que cumplir que esto sobre este tiene que ser igual a este sobre este. Así como lo veíamos en la función potencial con el 1.33 y todo eso. Entonces,
acá, si vemos, aparece una constante D y ya no aparece ni C ni aparece B. ¿Por qué? Porque para este caso se ha tomado una constante D igual a C elevado a la B para hacerlo una sola constante. ¿Por qué se hace una sola constante? Para hacerlo más práctico. Porque si nosotros tenemos 3 constantes, prácticamente ya no lo podríamos calcular. Entonces por eso se toma como una sola constante D, que va a ser igual a C elevado a la B. Y ya sabiendo esto, A, ¿por qué no aparece A? Porque esta, al ser constante también se elimina. A sobre A es igual a 1. Entonces ya no aparece. Y nos queda esta forma. Y sub 2 sobre y sub 1 igual a D elevado a la x2 menos x1. Para esto aplicamos igualmente logaritmo a ambos lados para poder despejar las x y para poder dejar sola la d también, que es al final la constante que tenemos que despejar para poder encontrar. Entonces aplicamos logaritmo a ambos lados y nos queda de la siguiente forma, que el logaritmo de y2 sobre y1 es igual a x2 menos x1 por el logaritmo de d. De acá solamente despejamos y entonces al final nos queda que d va a ser igual al logaritmo negativo del logaritmo de y2 sobre y1 dividido entre x2 menos x1. ¿Por qué me va a decir alguno acá aparece x2 menos x1 y no d elevado a la x2 sobre d elevado a la x1? Porque hay una regla que nos dice que cuando hay dos exponenciales divididos y tenemos la misma base, estas se restan. Entonces por eso, al tener la misma base aquí, que es d, lo restamos y nos queda x2 menos x1. Hasta acá no sé si hay alguna duda. Bien, si no, continuamos ahora con la variable a, que a va a ser el intercepto. Para este caso tenemos que y sub 2 sobre a va a ser igual a d elevado a la x2 menos 0. ¿Por qué este 0? Si se recuerdan, en la función lineal había un b y nosotros colocamos un 0, pues prácticamente la variable a es eso mismo. En la función exponencial no vamos a comenzar del origen, sino que vamos a comenzar desde un punto a en el eje y. Otra diferencia con la función potencial, que ya lo vamos a ver también. Entonces esa variable a es el intercepto. A no puede ser 0, porque si es 0, entonces toda la ecuación nos queda 0 y no existiría. Entonces tenemos y sub 2 sobre a es igual a d elevado a la x sub 2 menos 0. Que esto yo lo tomé de esta forma que tenemos acá. Y sub 2 sobre y sub 1 igual a d elevado a la x sub 2 menos x sub 1. Con la diferencia que y sub 1 se convierte en a y x sub 1 se convierte en 0. Nuevamente, donde el punto x sea 0, va a haber un punto y sub 1, que en este caso es a, donde va a comenzar la gráfica. Entonces sustituimos esto y solamente despejamos y nos queda que para encontrar a vamos a tener y sub 2 sobre d elevado a x sub 2, o sea el punto que tomemos, y así vamos a encontrar a. Lo tenemos igualmente fácilmente en un ejemplo, y acá tenemos que en un laboratorio de física se tomaron mediciones de distancia con respecto al tiempo a un cuerpo y se determinó que su comportamiento fue como se muestra en la tabla. Nos pide realizar la gráfica y determinar la ecuación que relaciona las variables.
Al igual que el ejemplo de la función potencial, acá si se fijan el tiempo es la variable independiente, es lo que yo puedo controlar. Y acá tenemos los puntos de la variable dependiente también. Entonces, al conocer los puntos y al no conocer qué tipo de función es, tenemos que graficar, pero hay algo aquí importante. Si ven los puntos, comienza 5.44, 14.8, 40.25 y de ahí salta de un solo, 109.47 y vuelve a dar otro gran salto, 297.77 y después casi de 300 pasa a 809.92. Va creciendo rápidamente, lo que nos decía la teoría, una de las características de la función exponencial. O sea, si ven esto, que hay grandes saltos entre los puntos, fácilmente pueden identificar, esta es una función exponencial. Pero igual lo comprobamos, y aquí están. Si se fijan, acá no comienza entre el punto 1 y 2, no comienza mucha variación. Con el 3 va creciendo un poco, con el 4 va creciendo más, y después grandes saltos. Entre 5 y 6 hay un salto de más de 500 metros. Entonces, una de las características va creciendo rápidamente. Y tenemos entonces que encontrar las constantes para poder determinar la ecuación. De todo el despeje que les expliqué en la lámina anterior, ya tomamos la ecuación final, sustituimos con dos puntos. En este caso yo tomé los primeros dos puntos también, 1,5.44 y 2,14.8. Lo sustituyo, y2 sobre y1, que sería 14.8 sobre 5.44, y x2 sobre x1, que sería 2 menos 1. Acá también hay una forma para calcular el logaritmo negativo, que es que todo lo elevamos, lo convertimos en 10 elevado a todo lo que tenemos entre paréntesis para poder calcular el logaritmo negativo. Lo calculamos y entonces nos da una constante d igual a 2.72. Conociendo la constante d, fácilmente podemos encontrar la constante a, que es la que nos falta, la que les decía que es el intercepto. ¿Cómo lo encontramos? A es igual a y sub 2 sobre d elevado a la x2. Tomamos cualquier punto que queramos, yo acá tomé el tercer punto también, y tenemos y 40.25 sobre d, ¿y qué es d? Lo que ya encontramos acá, 2.72 elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque yo he tomado este punto. Entonces nos da una constante a igual a 2. Conociendo las dos constantes, fácilmente yo puedo plantear la ecuación. Y nos quedaría y igual a 2, que es mi constante a, por 2.72, mi constante d elevado a la x. No sé si les quedó claro o alguien tiene alguna duda. ¿Ninguna duda? Ok, bien, entonces por último, ya para finalizar, tenemos las diferencias entre funciones potenciales y exponenciales. Lo que les decía anteriormente, yo aquí les puse los ejemplos de la función potencial y la función exponencial para que vayan viendo. Arriba está la función exponencial, abajo está la función potencial. Primera diferencia, la función exponencial crece o decrece rápidamente. Como vemos acá, la gráfica de la función exponencial, los grandes saltos que da. La función potencial casi no. Segunda diferencia, la función exponencial no puede partir del origen. La función potencial sí. ¿Por qué? Ya les decía, a. Entonces acá comienza de un punto A y acá esta sí puede comenzar del origen. Tercera diferencia, la función potencial puede tomar 4 formas dependiendo de su exponente y la función exponencial solamente 2. Entonces también dependiendo de la forma que tome la gráfica
podemos diferenciar fácilmente si es una o es otra. ¿Alguna duda sobre esto? Que no quedó claro dónde sale el 10, dicen. Ah, ok. El 10 sale porque es una forma que para poder calcular fácilmente el logaritmo negativo. Si se fijan en la calculadora o en lo que sea, no aparece una función para calcular el logaritmo inverso. Entonces se sustituye por una base 10 elevado a todo el contenido. O sea, para poder calcular esto, yo lo sustituyo por una base 10 y todo eso lo elevo al contenido que tiene. Logaritmo y sub 2 sobre y sub 1. Ese 10 sale prácticamente para poder simplificar o para poder calcular de una manera fácil el logaritmo inverso. No sé si quedó claro. ¿O alguna otra duda? Ya no hay más Tengo dudas. una duda. Ajá. ¿Puede pasar la diapositiva anterior del ejercicio, por favor? Esta. Sí. ¿Por qué el 2.72 queda elevada a la 3, dijo? Ah, porque para calcular A yo necesito tomar un punto, cualquier punto. Entonces yo tomé el punto 3,40.25, el tercer punto que aparece en la tabla. Entonces el D yo lo elevo a X y ese X en este caso es 3. Yo puedo tomar el punto 4 y entonces quedaría elevado a la cuarta porque en este caso coincide y nos va a dar el mismo resultado de 2. Por eso es que queda al cubo. Ah, o sea que puede ser cualquiera. Gracias. Sí, puede ser cualquier punto, ustedes lo pueden comprobar si quieren y les va a dar el mismo resultado, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Si no, con esto vamos terminando. ¿Nadie? Si no, pues solamente agradecerles, para mí ha sido un gusto.